Kirilo Budanov es el jefe de la inteligencia militar de Ucrania y es también el portavoz del drama que vive el ejército de Ucrania, de Zelensky. Recientemente un think tank estadounidense contó algo de terror. Budanov, en un mensaje de video grabado desde un búnker en Kharkov, señaló que la situación estaba al borde del abismo. Palabras puntuales. Rusia avanza, sí, pero parece que sus pasos son bien medidos, porque otra información que está circulando, que se ha vuelto viral, fue la visita de Vladimir Putin a China, que tuvo, entre otras cosas, un pronunciamiento sobre el avance de Rusia y Kharkov precisamente. Putin dice, no tomaremos la ciudad, por lo menos no ahora. Cambio de planes, nuevas estrategias. Entendamos que hubo un cambio también en el Ministerio de Defensa ruso. Digamos, se fue Sergei Shoigu, hay un nuevo elemento, una nueva persona a la cabeza. Entonces, parece que la guerra toma un nuevo rumbo. Para hablar de esto, para conversar sobre esto, tenemos un invitado de lujo. Para mí es un honor poder conversar con él en este programa, con Roberto de la Madrid, un periodista de amplísima trayectoria, hoy en día director de Detrás de la Razón, un canal de YouTube. Roberto, bienvenido nuevamente a tu casa, a Prensa Alternativa. Caray, siempre me sonrojas con tu presentación, pero bueno, pues aquí tratando siempre de aportar algo, y quien tiene la última palabra pues son ustedes y el público sobre todo. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Enzo, muchísimas gracias a Lorenzo, al Jota también. Gracias, un abrazo a todos, a todo el público, a todo Perú y a todos los que te ven en todo el mundo. Enzo, a tus órdenes. Gracias Roberto. Bueno, a pesar de la gripe que se ha hecho presente porque estamos en un cambio de clima acá en Lima, eso no detiene para nada el programa. Roberto, un lujo conversar contigo y desde luego estos asuntos que al público le interesan bastante. A ver, esta información aparece nada menos que una de las cabezas en lo que refiere la inteligencia militar ucraniana, reconociendo en un video que estaban al borde del abismo. La situación de Kharkov. Tenemos un testimonio de parte de Ucrania, pero también una información que aparece recientemente. Putin llega a China y dice, no tomaremos esta ciudad, no ahora. Entonces aparecen cambios, aparecen nuevos momentos en el conflicto. Roberto, ¿qué mirada tienes sobre estos últimos acontecimientos? Bien, pues muchas gracias siempre por tomar en cuenta nuestra visión que busca, y ese es parte del, no te lo he contado, pero ese es parte del título Detrás de la Razón, que es que lleva dos sentidos, tanto estar detrás de las razones de los protagonistas de esta realidad, ya sea individual, nacional, mundial, y también estar detrás como persiguiendo, ¿no? Persiguiendo las razones para saber cuáles son las verdaderas intenciones y al final saber qué podemos hacer, esperar y qué podemos interpretar. Gracias por tomarnos en cuenta y antes que nada también un chascarrillo, un chistorino, como se dice en algunos países. Aquí en México se dice que cuando tienes un resfriado te debes de tomar un tequila, porque aunque no te cura, se te olvida. Entonces, pues échate un tequila y así que no te vas a curar, pero se te va a olvidar. Bueno, dicho esto para hacerlo más ameno. Mira, a mí me gustaría interpretarlo desde varios puntos de vista. Creo que este video dramático desde un búnker en quién sabe dónde, pero en la región de Kharkiv o Kharkov, que es válido decirlo en cualquiera de las dos fonéticas, lo podemos interpretar de dos formas. Uno, como el reconocimiento auténtico de lo que le está pasando a Ucrania, a sus fuerzas, que se están quedando sin soldados, que se están quedando sin municiones, que se están quedando sin recursos, que incluso se están quedando sin estrategias porque no saben qué hacer, ¿no? Entonces, esa es la primera lectura así de simple, que uno de los, bueno, no uno, sino el más alto mando del espionaje militar de Ucrania y que juega un papel fundamental en esta guerra y en el gobierno de Zelensky, pues nos esté diciendo escondido desde un búnker que está la palabra textual on the edge, que así lo traducen del ucraniano al inglés, al borde, al límite, el abismo,
nos reproduce la sensación que tiene tanto el pueblo como las Fuerzas Armadas ucranianas de que ¿y ahora qué va a pasar? Ya no saben qué hacer, y en fin. Pero me encuentro con que horas antes también este señor, el jefe el mismo que grabó su video desde un búnker, también se dirigió en una entrevista en televisión nacional en Ucrania para decir que no se preocupen, que las fuerzas están haciendo lo que tienen que hacer, que no cunda el pánico sobre toda la población, que no se asusten, que de hecho es propaganda rusa lo que están diciendo de que han avanzado posiciones. Palabras textuales dijo, no, pues en realidad no es tan cierto. Sí, efectivamente los rusos han avanzado en algunos puntos, pero nuestras tropas les han puesto un alto y está equilibrada, así lo dijo, yo pongo entre comillas, pero dijo equilibrada la situación. Esto también lo podemos encontrar en los diferentes medios, sobre todo en los de Ucrania, en el Kiev Times. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo interpreto yo? Bueno, le podemos dar dos lecturas a los mensajes de esta inteligencia, independientemente de lo que esté pasando. Primero, que el mensaje que tú me dices, por el cual me preguntas, es un mensaje directo a los aliados de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está poniendo de víctima y decir, nos vamos a morir, estamos al borde del abismo, si no nos mandan ese paquete de $65,000 millones que se ha tardado, que se empantanó en el Congreso de Estados Unidos por meses y que finalmente ahora lo resuelven aprobándolo, pero necesitamos ya inmediatamente ese paquete de ayuda, de armas, que de hecho Blinken por fin llegó a Ucrania y este jefe del Departamento de Estado dijo que esas armas, que si bien no son las mejores de Estados Unidos, van a hacer la diferencia en el campo de batalla. Así los vienen mareando, así los vienen como, pues no sé si engañando o no, pero los estadounidenses a los ucranianos, y les dan, pero todavía no llega. Entonces creo que el mensaje desde el búnker diciendo que están al filo del abismo es para presionar a las autoridades estadounidenses a que les envíen sí o sí la ayuda y para demostrarle a las autoridades de Europa que necesitan forzosamente la ayuda, si no es que Ucrania se va a hundir. Esa es la primera lectura, porque me pregunto yo, ¿por qué también hace un mensaje casi al mismo tiempo dirigido a la sociedad ucraniana, del cual no se hace tanto eco porque aparece... aparte del think tank que tú nos dices, aparece en primera plana en el New York Times este mensaje del búnker diciendo estamos casi perdidos. El otro no se hace tanto eco, pero también es muy importante analizarlo, de decir, no, sí están avanzando los rusos, pero en realidad son poquitas tropas, son pocos contingentes que están rodeando Kharkov y que su intención es distraer todas nuestras defensas para poder invadir en otro lado, no especifica en dónde, pero en otro lado. Y también en esta misma grabación, en una entrevista, dice este jefe de espías que tienen todos sus recursos ahora puestos en Kharkov para defender, para hacer una muralla de defensa y que no pasen los rusos, y que justamente esto es lo que va a permitir que los rusos se metan por otro lado, pero que la población no debe de asustarse porque lo van a tener todo bajo control y que de hecho en este momento está equilibrada la situación. Entonces son dos mensajes contrastantes que emite la misma persona. Yo leo que uno es para consumo interno, para la población, de decir no se asusten, y el otro es para presionar en desmedidamente a las autoridades del Congreso de Estados Unidos, a las autoridades que están a cargo de llevar la transferencia de armas y la ayuda militar, y presionar sobre todo a las autoridades europeas de que vean, es necesario sí o sí el apoyo a Ucrania. Por otro lado, lo que dices de Putin, me imagino que coincide un poco coincide
con las declaraciones de este espía, jefe de espías, me gusta decirle jefe de espías, muy alto cargo en el gobierno de Zelensky, porque probablemente y efectivamente Rusia no quiera invadir Kharkov, sino que es parte de un frente y de un frente estratégico. Hay algunos estrategas militares que dicen que Kharkov es muy importante, por lo menos cercarlo, si no capturarlo, por lo menos cercarlo, porque Kharkov es la segunda ciudad más importante de toda Ucrania, o sea, sería la segunda ciudad después de Kiev, la capital, y que por ahí tendrían un corredor, en caso de controlar esa región, tendrían un corredor directo como para después hacer un avance muy significativo. Entonces, parecería ser que coinciden las palabras tanto de Putin como la de este jefe de que, bueno, lo que quieren es distraernos, lo que quieren no es tomar Kharkov o Kharkov. Putin dice no queremos tomar Kharkov, también podría estar adelantándonos medidas preventivas de, bueno, no lo queremos tomar porque en realidad no es nuestra intención es avanzar más hacia el sur o más por la frontera sur, porque estamos hablando de que Kharkov está hacia el noreste, entonces podría los militares de Rusia podrían estar incursionando un poco más hacia abajo, rumbo hacia Kiev. Pues esto es lo que yo puedo analizar de las diferentes versiones del espía, del jefe de espías de Ucrania y de Vladimir Putin, ¿no? Enzo. Tomando nota, porque me encanta a mí tomar nota, Roberto, de todo lo que tú mencionas para desarrollar una idea. Entonces entramos a un terreno en el cual claramente en Ucrania entienden, la situación es calamitosa, entienden que más allá de la visita que pueda haber hecho Anthony Blinken, esto no se traduce en algo tangible, por supuesto, y que desde luego eso obliga a que, por ejemplo, hace algunas horas nada más, Zelensky haya tomado una medida que ya se había impulsado desde luego, se aprobó, que es enviar a los prisioneros a la guerra, que es una medida bastante polémica, Roberto, quizás no es la primera vez que se hace, pero creo que es bastante polémica, ¿no? En este panorama tan complicado, Ucrania decide ahora sí sacar a muchos condenados a prisión para que vayan a combatir al campo de batalla. Uno se preguntaría si es que esto se transformará en un acierto. Ya desde Rusia, por ejemplo, María Zaharova había tenido sus dudas hasta qué punto había una insanía en esta decisión tomada por el gobierno ucraniano, ¿no? Pero claramente es una posición forzosa, de desespero, en la cual aparece no haber respuesta para lo que se está buscando. Ahora, el mensaje elaborado por Vladimir Putin, hablando de Kharkov y esta decisión de no capturar la ciudad, como tú mencionas también, Roberto, tendría que ver con otros objetivos, tal vez. ¿Y crees que tenga también una influencia este cambio en el Ministerio de Defensa ruso? Porque recordemos que hubo un cambio significativo, ¿no? O sea, entendemos que en estas últimas horas, desde Rusia han tratado de reestructurar algunas cosas. El tema económico con Andrei Belosov se ha vuelto importantísimo. Entonces, uno se preguntaría si es que eso también obedece, esta declaración de Putin, a un tema de reconocer que hay cierto desgaste, que es momento de tomar objetivos más realistas, ¿no? ¿Qué mirada tienes respecto a esto, Roberto? Antes de contestar tu pregunta, me da mucha lástima, me da mucha tristeza, porque no solo son presos en Ucrania, sino he visto fotografías en donde algunas personas ya evacúan Kharkov y van hacia Kiev, por ejemplo, para alejarse de la guerra, sobre todo personas de la tercera edad, viejecitas, y los soldados que están ayudándolas, pues son casi niños, gente sin preparación, con un chaleco que ni les queda, que les queda como por aquí, por el pecho, o arriba del ombligo, con un casco así todo movido. O sea, qué triste porque están peleando una guerra que no tenían idea
ni quieren y probablemente estén obligados. Y a esto pues le agregamos lo de los presos, pues son medidas de desesperación porque efectivamente, reconocido incluso desde los estrategas del Pentágono, que Ucrania no puede ganar la guerra, o sea, no la puede ganar así. Entonces, se han quedado sin recursos, sobre todo sin gente que les pueda guiar, porque también los aliados y Estados Unidos han mandado a sus asesores desde hace mucho, incluso tropas que están ahí, pero como no se quieren meter, entonces pues envían a las pobres mujeres o a los pobres niños o jovencitos ahí con sus rifles, entrenándolos con rifles de madera, pues no van a lograr mucho. Entonces, pues es verdaderamente triste, lamentable para el ser humano y no quería dejar de denunciar esto porque esas fotografías son verdaderamente dolorosas para la vida o para el humanismo. Lamentablemente en las guerras, lamentablemente, y no lo justifico ni lo apoyo, pero lamentablemente en todas las guerras, pues todo se vale. Entonces hay guerra de mentiras, de propaganda, de tantas estrategias, incluso a la inversa, cuando uno piensa que es así, es completamente todo lo contrario, porque el enemigo o el activo quiere que así pensemos o así piense el otro, y entre los pies o entre las patas se llevan a todos, o se llevan a la mitad del pueblo. Entonces, pues eso me parece también denunciable en todas las guerras, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, también Rusia lo hizo en la época de Wagner, el año pasado, cuando sacó a varios presos y los incorporó a las filas pues para luchar en Ucrania. Son medidas de desesperación a veces que pues no creo que tengan mucho resultado, a solo que sean, porque no todos son experimentados en campo de batalla. Puedes tener unos criminales muy criminales, pero si no tienen experiencia en campo de batalla, pues lo único que va a pasar es que no pase nada y que todos esos logros, más cuando son criminales, pues no creo que tengan un comportamiento suficientemente ordenado o obedezcan como debieras obedecer en un ejército, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tienes a un criminal ahí en el campo de batalla, no sabes si te va a obedecer o no y que va a luchar por tu país cuando se convirtió en criminal atacando tu propio país. Pues bueno, entonces está dramático. Sobre lo que me preguntas de Ucrania, pues yo creo que eso pudiera contestar que no creo que tenga mucha repercusión ni sea una decisión sabia. Por el lado de Rusia, me parece muy sospechoso. Me parece muy sospechoso porque nosotros hemos estado siguiendo paso a paso, como tú, pues el avance y sobre todo el informe o la información que se genera desde Rusia sobre el avance que tienen en Ucrania. Y tanto Putin como todos sus subalternos o como los diferentes voceros de sus ministerios siempre han dicho que la guerra en Ucrania está bajo control, no solo bajo control, sino que van muy bien y que va todo de acuerdo al planteamiento inicial, que va todo de acuerdo a detalle, a cómo se había organizado y planeado. Y no solo eso, sino que Putin en la última entrevista, dijo que estaba listísima la triada, es decir, este conjunto de 3 puntos de fuerza nuclear, que es mar, a través de sus submarinos y sus barcos, aire, a través de sus bombarderos nucleares, y tierra, a través de todos sus sistemas de misiles, que estaba súper lista para un eventual pues malinterpretación o perversidad de Occidente, y que todo estaba perfectamente. Entonces, ahí me viene la primera pregunta, Enzo. Si todo está perfecto y si todo está bien, ¿por qué cambias a un gran amigo, a un gran lobo de mar, a una persona que ha visto por el ejército de, pues si no el que más poderoso del mundo, sino uno de los más poderosos? ¿Por qué lo cambias a alguien que tiene toda la experiencia militar desde el 2012, que ha estado Sergei Shoigu? ¿Por qué lo cambias si todo va bien?
Esa es la principal duda que tengo y que me gustaría preguntarle al señor Putin, ¿por qué lo cambias? Y entonces de ahí lo único que nosotros podemos hacer es desarrollar diferentes hipótesis. La primera es que Putin pues puede ser, como es un gran estratega y tiene inteligencia de la KGB, pues pudo hacer este movimiento de piezas para dar la impresión de que está desesperado o débil, como no se tardaron en decirlo en la prensa occidental, que ese fue el movimiento, ¿no? Me parece un poco sin razón porque no tiene necesidad de hacerlo, tanto en terreno como en su posición política. El mismo Occidente ha reconocido que Rusia lleva la delantera, que va ganando. Entonces, no sé, ahí me extraña un poco. Dos, ¿por qué lo cambias si va bien? Pero entonces a lo mejor no va bien, o a lo mejor no va bien en el sentido de los objetivos que se habían planeado. Ahí viene un poco lo que tú estás diciendo y que quizá lo que estamos viendo pues son movimientos diferentes. Recordemos la voz de Lavrov días antes de la invasión o de la operación especial militar, después reconocida como guerra por el mismo Putin a Ucrania. Recordemos las palabras tanto de Putin como de Lavrov, que decía, esta es una operación militar que no va a durar más de unos días. Entonces, probablemente sí estaba todo planeado para que durara ciertos días, desnazificaran, cortando las cabezas de los principales organizadores de lo que ellos acusan como nazificación, y se acabó. Me parecía pues una operación vital para salvar las vidas de los prorrusos en las repúblicas separatistas, pero las cosas no sucedieron así porque hubo demasiado apoyo de la OTAN en armas y probablemente entonces las cosas se modificaron y probablemente con el cambio de Sergei Shoigu Putin diga, bueno, necesitamos una cabeza fresca que renueve y se ajuste a los objetivos. 4. Teniendo toda la experiencia militar, más bien participó directamente en las decisiones estratégicas de bombardeo en Siria. O sea, el señor sabe demasiado. ¿Cómo lo cambias por un economista que no tiene nada de experiencia en el campo de batalla ni experiencia militar, que es el nuevo ministro de Defensa de Rusia? Esto lo hace todavía aún más sospechoso. Se está preparando Putin para una guerra larguísima de desgaste y entonces mejor pone a un economista que aproveche los recursos, porque no olvidar que este economista sabe mucho de estadística matemática. Entonces, que aproveche no solo los recursos económicos, sino también los recursos militares, humanos, de armamento. No olvidar que Rusia, y esto yo lo creo, que Rusia en cualquier momento podría devastar Ucrania, tiene el poder para hacerlo, pero eso tendría otro costo, un costo tanto geopolítico, porque probablemente le daría... el hacerlo implicaría que hubiera una total devastación en Ucrania y eso para la imagen no sería tan bueno y le daría una excusa a la OTAN como para intervenir. Pero quizá no tenga el suficiente recurso para irlo haciendo a fuego lento. Entonces, por eso es que pone en el Ministerio de Defensa a un estratega estadístico de recursos, es decir, economista. No tiene nada que ver con lo militar, pero sí tiene que ver con el aprovechamiento máximo de los recursos económicos, y dentro de la economía no solo son dólares o rublos, sino también recursos humanos, recursos energéticos, abastecimiento de combustible para todas las tropas en el campo de batalla, abastecimiento de armamento, abastecimiento de municiones, y pone porque es un gran estratega económico debido a que en los últimos años se ha desempeñado como el asesor más personal de todas las finanzas de la Federación Rusa al lado de Putin. Y que además, y esto me lleva a otro lado, ¿será que Putin está viendo a largo plazo una guerra de desgaste, pero además está pensando también en una sucesión? ¿Por qué lo digo? Porque el nuevo ministro de Defensa, que era un ministro de desarrollo y que pensaba en la cuestión económica,
también lo hizo Vladimir Putin con su poder hace unos años, el primer viceministro, debido a que su primer ministro tuvo que separarse del cargo y este sería el segundo en poder después de Putin. Y parece ser que la amistad y la cercanía, pero sobre todo la confianza que Putin tiene en este señor es máxima. Así que podrían ser dos jugadas o un tiro para matar a varios pájaros al mismo tiempo. Tener una estratega de economizar todos los recursos y aprovecharlos al máximo, y además preparar el gobierno para que en un eventual desaparición, deceso, o que ya Putin diga, bueno, ya me cansé, pues tenga a quien lo pueda suplir en el mando, y que no sea justamente alguien de las Fuerzas Armadas, para no interpretar que se le puedan revelar, porque no hay que olvidar, Enzo, que dentro de las Fuerzas Armadas hay un sector muy duro que está presionando a Putin con aplastar completamente Ucrania y con mandarle un misil, incluso nuclear, a Occidente para callarles la boca de una vez. Entonces, quizá poniendo a este señor, que es un civil, pueda controlar más esa disidencia, tanto interna como los retos que se plantea la guerra de Ucrania, que Putin, como estratega, lo puede estar viendo a largo plazo en una guerra de desgaste. Va a decir, estos socios o enemigos de la OTAN parece que no entienden y están dispuestos a seguir financiando y a seguir financiando y a seguir financiando. Sabe muy bien Putin que no van a atacar a Rusia, pero el punto de estar financiando y dándole armas a Ucrania, pues nos puede llevar más años de desgaste y de muerte también de soldados rusos, y de imposibilitar un avance como ellos quisieran. No sé si te contesto eso. Muy interesante lo que conversamos, Roberto, porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. A ver, claro, tenemos este panorama, ¿ok? Sabemos, por ejemplo, esta información que llega siempre a nuestra central, que Belousov precisamente llega como un gestor, pero también llega con la necesidad de ir rodeándose porque entendemos que actualmente, vamos, en la gestión de Shoigu, el viceministro de Defensa terminó, bueno, tras las rejas, ¿no? Acusado de soborno, hay una prisión preventiva de por medio, el señor Ivanov, pero la pregunta que también aparece, Roberto, y lo vamos a conversar seguramente en breve, es, tal vez el terreno va quedando libre, llano, para que aparezca Surovikin, el general Armagedón, como un viceministro. Hay varias teorías que se van a ir construyendo a partir de esto. Pero también tenemos este factor que tú mencionas, la guerra de desgaste y esta posibilidad de que Rusia asumen que efectivamente esto va a escalar, tal vez, esto va a escalar, va a tardar más de lo que se había previsto. Es también una situación que seguramente están contemplando desde Rusia, porque desde luego el tema económico también juega mucho, ¿no? Y el tema también de reconocer hasta qué punto es posible ejecutar una operación tan colosal como la de la ofensiva de la que tanto se habló hasta este momento. Pero vayamos al panorama de Surovikin, Roberto. ¿Será que finalmente esta situación, este cambio de timón con un economista, un civil, como el señor Andrei Belousov, que necesitaría desde luego un tándem, necesitaría desde luego alguien que sepa mucho de esto, porque tal y como tú lo mencionas, no tiene una formación militar, es correcto, pero para poder completar su equipo de trabajo, su cartera, necesitaría alguien con mucha experiencia. ¿Es que esto le abre la puerta a Surovikin? ¿Cómo lo ves, Roberto? Yo creo que sí, y esto cuadra perfecto con una de las hipótesis, la segunda o la tercera que estaba diciendo, y la que tú también mencionaste al principio, de que no se estaban cumpliendo quizá con los puntos que habían planeado, que Putin y el Consejo de Seguridad habían planeado para Ucrania. Quizá no los estaba cumpliendo Sergei, y por eso fue desplazado, pone a un civil, sabe que el civil no se puede arriesgar tanto porque no tiene conocimiento. De hecho, hay rumores de que le dicen el general de cartón, porque pues no tiene conocimiento ni experiencia militar, y llega
como su brazo derecho, sin duda va a ser su brazo derecho, el general Armagedón, que sin lugar a dudas no tendrá piedad en decir, ¿qué quieres? Tenemos que cumplir esto, lo vamos a cumplir y vamos a poner esto. Quizás Sergei era un poco más estratega o a lo mejor se rehusaba a llegar a ciertas cosas. Entonces, bueno, pues fue hecho a un lado porque lo dejaron en el Consejo de Seguridad, ¿eh? O sea, no lo expulsaron completamente, sino es claro eso como cuando te despiden de un trabajo, sí, cuando te despiden de un trabajo te dicen, bueno, no te quedas sin trabajo, pero mira, te ofrecemos esto como para, de un trabajo político, ¿no? Cuando te sacan, ¿no? Sí, te dejamos ahí. Bueno, probablemente Sergei no estaba cumpliendo. El ingrediente del general Armagedón viene a indicarnos que el ejército de Rusia posiblemente en los próximos meses tome una nueva estrategia, una estrategia de ahorro, una estrategia de aprovechamiento al máximo y una estrategia quizá más ofensiva, más rápida, más directa. No avanzar por tantos frentes, y esto cuadra también, hace match con lo que dice Putin, no es nuestra intención pues invadir Kharkov o tomarla, sino que son nada más movimientos tácticos mientras reconfiguran la estrategia militar que sin duda, si es que el señor Armagedón se hace cargo, sin duda va a ser más rápida, más agresiva y con la cabeza del ministro que es matemático, estadístico, financiero, más aprovechable, sin desperdiciar tantos recursos. Y eso que ya no tienen, pues a Prigozhin, ¿no? También se decía que por ahí que Prigozhin, pues, había enfadado demasiado a Putin vía Sergei Shoigu, que no previó Sergei que pues que este señor se podría rebelar, que lo podría hacer quedar mal, que podría ir en una caravana militar en su propio país hacia Moscú, y que pues ya le tenía ganas Putin, pero esa es como una tesis, una hipótesis como pues ya de octava, pero podría ser que ahora que cambia de mandato y entra a su quinto periodo, pues dice, ¿sabes qué? Ya se acabó y viene otro, pero eso no lo creo, pero lo que sí creo es que las estrategias militares Putin las está cambiando y por eso definitivamente puso a otro ministro de defensa y por eso es que tenemos informaciones de que el general Armagedón viene en camino. Viene con sed de revancha también de repente. Entendemos que hubieron muchos cuestionamientos en su momento sobre la lealtad de Surovikin, ¿no? Tan ligado a Prigozhin. Para muchos esta sería una segunda oportunidad, una oportunidad que desde luego va a ir concatenada también con cómo se vaya desarrollando. El terreno militar está bastante empantanado, entendemos. Lo que está ocurriendo en Ucrania ha sido parte, creo yo también, de una obsesión por parte de la alianza de la OTAN, y con Surovikin en el frente, tal vez se rememoren tiempos como los de Siria, ¿no? Una persona que mostró precisamente su impacto, su don de mando, su estrategia. Es como una especie de cerebro en el fuero militar. Surovikin entonces podría acercarse. Ahora, hay otro factor, Roberto, que es crucial conversarlo porque ha pasado en esta semana y en política, vamos, no hay casualidades. Que este mensaje de Vladimir Putin sea desde China trae muchas aristas que también se pueden tocar, ¿no? Porque claro, llega Vladimir Putin a China, algunos quizás interpretan este mensaje de Putin como moderación, tal vez una intención de negociar en un futuro con Ucrania, ¿no? Hablar de Kharkov y esta posibilidad de no tomar la ciudad. Pero no podemos omitir, por ejemplo, Roberto, el mensaje conjunto. Fue un mensaje de 7.000 palabras aproximadamente, según nos informamos, que emiten tanto Vladimir Putin como Xi Jinping, que hacen una mención bastante puntual. Armas nucleares estadounidenses, no, niet, con nosotros no. Es un mensaje muy claro de parte de China y Rusia, un mensaje dirigido a Estados Unidos, a Occidente. ¿No será tal vez, Roberto, un presagio? Porque si es que el conflicto escalase, si la OTAN definitivamente, no vemos el futuro, pero si la OTAN decidiese entrar
formalmente con la bandera azul, ¿no? Y Rusia, desde luego, tendría que emplear una táctica de respuesta, una táctica defensiva de repente, no sé, ofensiva, dependiendo del contexto. China aparecería tal vez como un personaje inesperado. ¿Cómo ves esta situación? Porque el mensaje que llega de Putin es precisamente desde China, una visita ocurrida hace unos días nada más, que podría cambiarlo todo. ¿Cómo ves el factor China, Roberto, en esta historia, en el conflicto que se está desarrollando en Europa? El factor China creo que lo veo muy importante, pero antes de llegar a la cuestión nuclear desde el factor China, me gustaría aclarar que creo que es muy importante China, pero para Rusia en el sentido de, y cerrar la idea anterior que incluso tú iniciaste de la guerra de desgaste, que Putin creo que como estratega sí ve que la guerra en Ucrania va a ser una guerra muy larga y de desgaste, y que justamente por eso va a China. Últimamente ha ido muchas veces a China y va a China no solamente a sacarse la foto, ni a decir, ni a abrazar a Xi Jinping, ni a darse la mano, sino va a China más que nada a pedir apoyo económico. ¿Por qué va a pedir apoyo económico? Pues porque China es un monstruo económico y porque China está dispuesto a ayudar a Rusia, sobre todo y más que todo por antagonía hacia Occidente y hacia su cabeza Estados Unidos. Otra de las cuestiones que nos indican que esto podría ser una guerra de desgaste y no una incursión de la OTAN son las palabras de hace 5 o 6 horas del propio máximo general, comandante supremo de la OTAN, y de otro comandante de ahí de la OTAN, que no recuerdo el nombre, pero el comandante supremo de la OTAN dijo que Rusia sí ha hecho avances, pero que no tiene ni el personal ni los recursos para hacer una invasión estratégica o un avance muy significativo que pueda demostrar una victoria. Esto nos está hablando de que la OTAN por lo pronto no va a intervenir con la bandera. Y también, de alguna forma, porque hay que entender que todos los bandos de alguna forma nos enseñan o nos muestran la verdad a medias. Es decir, la OTAN pues normalmente miente, pero a veces también nos da algunos ingredientes que son verdaderos. No los da completo, pero nos dice ciertas cosas. Pero hace también sentido con lo que dice Putin: no vamos a invadir. Y hace también sentido con el cambio de ministro de Defensa, y hace también sentido con la llamada al general Armagedón. ¿Por qué? Porque efectivamente quizá Rusia no tenga la suficiente fuerza hombre militar para poder entrar caminando y capturar una ciudad tan grande como la segunda más importante de Ucrania. Entonces, leyendo todo esto, podemos entender un poco mejor el viaje de Putin a China. ¿Sabes qué, Xi Jinping? Voy a necesitar apoyo económico en los próximos años. Y por supuesto que China, de acuerdo a su modelo que ha seguido en todo el mundo, por supuesto que China está muy contenta de apoyar a Rusia, más porque es un compañero que va a servir demasiado para su objetivo mundial, que no es ganar la guerra en Ucrania, que no es aplastar nuclearmente a Occidente o Estados Unidos, sino que es tratar de cambiar el modelo geoeconómico. Y Rusia, si no tiene el aliado Rusia, que sería el aliado más poderoso después de China y el más poderoso ante cualquier otro de los BRICS, China no estaría tan sólida o no se aventaría a esa tarea de tratar de cambiar el sistema geoestratégico, geoeconómico del mundo por una dependencia menor al dólar. Entonces, es muy importante el peso militar que tiene Rusia y el peso geográfico que tiene Rusia y la presión militar que está haciendo a Occidente para China para poder cambiar el modelo geoeconómico. Más de armas nucleares, yo creo que va por ahí. Entender ese mensaje. El de Putin hacia China es: apóyame económicamente, y el de China hacia Rusia es: ok, yo te apoyo, pero sí voy a necesitar
tu incondicionalidad en el sentido de que estamos juntos en esto, no en la guerra de Ucrania, estamos juntos en tratar de cambiar el monopolio económico, monetario que tiene hasta ahora Estados Unidos. Creo que va por ahí. Antes de aventar cualquier arma nuclear o de defender a Rusia nuclearmente, porque incluso yo llegaría a dudar que China se meta a una confrontación nuclear con Occidente para defender a Rusia. No le veo mucho la conveniencia si se trata de proteger al pueblo chino, Enzo, porque yo creo que sí va a defender con todo lo que pueda China a Rusia, pero no al grado nuclear, porque eso afectaría primero a la humanidad entera. Si ya estamos hablando que China se mete a ayudar nuclearmente a Rusia, pues estamos hablando de que se devastó todo el mundo. No le convendría al pueblo chino, más cuando la proyección de Xi Jinping en estos últimos años es velar por la humanidad, ser pacífico, no usar la disuasión militar para aplastar al enemigo, llevar a la conciliación y a la negociación. No lo veo por ahí si es que está respetando todos estos lineamientos y sobre todo si es que está respetando la idea máxima del Partido Comunista Chino, que es la protección del propio pueblo chino. Yo creo que sí apoyaría a Rusia, pero no en la cuestión nuclear. Y además que se le caería a uno de los socios principales. No hay que olvidar que China pues está muy contenta de hacer alianza con los BRICS, sobre todo con Rusia. De ahí sale la idea entre China y Rusia, pero pues finalmente el que, por allá se metió el perro, pues finalmente el peso más fuerte económico es de su principal cliente, que sigue siendo Estados Unidos, y tampoco le conviene que Estados Unidos quede devastado, sino después quién le va a comprar, ¿no? Sí, tiene más gente, pero no es el punto. No, de hecho, eso es algo que nosotros tratamos de resaltar, Roberto, que entendemos que sí hay digamos, un enfrentamiento diplomático, hasta cultural, si se quiere, pero a pesar de las diferencias que puedan haber entre China y Estados Unidos, siguen siendo socios. Ese es un punto también a mencionar, no desconozcamos esto, ¿no? Y de hecho, China también tiene intereses muy fuertes con México, también es un socio importantísimo de México. Y entonces, te adelanto. Yo estoy viendo una estrategia china muy inteligente. Está tratando de convertir a México en un Taiwán, pero porque ya vio que Estados Unidos quiere convertir a México en un Taiwán, pero entonces ha invertido demasiado en la frontera mexicana hacia Estados Unidos con empresas chinas, de tal manera que exporta a México, pero en realidad es capital chino, montando empresas y manufactureras, fábricas de mucha maquila, porque no deja de vender a Estados Unidos vía México. Y ahora que Putin visitó el pequeño Moscú, esta región que está hacia el noroeste de China, hacia la frontera rusa, donde hay muchos prorrusos, pues resulta que encontró que hay una gran capitalización de nuevas empresas, factorías, fábricas que están trabajando con toda esa población prorrusa en China y que están o que van a tratar de producir y hacer un intercambio comercial más fuerte. De ahí viene que se van a profundizar las relaciones económicas entre Rusia y China, pero probablemente esté tratando también de hacer lo mismo, de fabricar a través de mano de obra prorrusa, vendérsela a Rusia, pero no para Rusia, sino para que también se la siga vendiendo al mundo, y es un ganar-ganar por parte de China. Suena interesante porque eso es lo que se está viendo en México. Enzo. Desde luego, ¿no? Es un punto que seguramente ya lo comentaremos en algún programa. El tema económico sigue siendo fundamental explicarlo, ¿no? Claramente nosotros entendemos mucho una demanda del público que tiene que ver con asuntos militares, pero el factor económico es clave. El interés finalmente del ciudadano, que parte precisamente por esta realidad, de este impacto que puede haber entre negociaciones de colosos, de potencias. Todo finalmente se vuelve parte de la cotidianidad a la larga, porque todo va a generar un impacto. Desde luego también quiero hacer una pequeña observación sobre lo que mencionabas, Roberto, de cómo es que, claro, esta asociación Rusia con China tiene efectivamente para China objetivos claramente comerciales y económicos, y también entendiendo un punto, ¿no? Porque Rusia
si es que acude a China con esta necesidad de poder sostener este conflicto, vamos a decirlo así, convencional, nos habla también de que es muy probable que en Rusia no contemplen por ahora, y que sería una locura también, el hecho de hacer uso de armas nucleares, llevar, digamos, la guerra a un terreno irreversible. Entendemos que va a ser así cuando esto ocurra. Rusia, a pesar de las provocaciones, entonces busca claramente que esto se sostenga, por supuesto, en el plano convencional, ¿sí? Que por supuesto también hay que ser claros, las bombas están por algo, ¿no? Si es que llegan a provocar un escenario devastador, bueno, están ahí puntualmente, ubicadas en algún espacio, lugar desconocido, pero que esperemos no llegue ese día que este conflicto llegue a escalar este nivel, ¿no? Que desde luego ya al ser un conflicto, Roberto, creo que es lamentable porque seguimos hablando de pérdidas mortales, pero esperemos se pueda resolver muy pronto. Roberto, ha sido un honor haber conversado contigo y me gustaría, para redondear este diálogo, que nos dejes una reflexión, algo que involucra sobre todo a nuestro público. Tenemos mucho público, Roberto, que sigue fielmente también tu canal, Detrás de la Razón, y que espera precisamente este momento del programa porque eres un hermano para nosotros, ¿sí? Somos Gracias, parte de la patria igualmente. grande y siempre va a ser un honor, un privilegio escuchar a alguien con tu trayectoria, sobre todo del lugar donde estás, ¿no? Evidentemente me refiero al lugar, a los años que has llevado a cabo esta carrera noblemente que es el periodismo, Roberto. Así que para mí es un privilegio poder escucharte y por favor, déjanos una reflexión, te lo pido. Pues creo que es momento y quizás sea de los últimos momentos o últimas oportunidades para todos nosotros. Justamente hablando de las armas creo se inventaron para proteger o asegurar la riqueza. No la riqueza del pueblo necesariamente, sino la riqueza de algo que se llame país, corporación, egoísmo o lo que sea, pero asegurar la riqueza. Esto nos indica que finalmente la riqueza es mucho más importante que las armas, ¿no? Las armas solo son para defender la riqueza. Si a China le quitamos el cliente Estados Unidos y le quitamos el cliente Unión Europea, pues sí, le van a comprar muchos otros, pero la cantidad de miles de millones de dólares que le generan la Unión Europea y Estados Unidos es muchísimo, muchísimo dinero. Teniendo en cuenta esto y dicho esto, hay que pensar en América Latina. Es decir, mientras los latinoamericanos estamos viendo cómo los grandes poderes, las grandes corporaciones, los capitales transnacionales sin patria se están disputando el mundo, se están disputando el recurso, nosotros no nos podemos quedar, como decía mi abuelita, como perrito en carnicería, ¿no? Viendo el filete para un lado y para el otro. Es tiempo de que todos los latinoamericanos, de alguna u otra forma, presionemos a nuestras autoridades para que nos dé mayor apoyo a la creatividad y podamos tener más empresas. Si no nos los da el gobierno, es tiempo que nosotros mismos desarrollemos esa creatividad. Tenemos mucha gente valiosa, tenemos muchos estudios en nuestras plantas, en nuestra medicina prehispánica, en el campo de la biotecnología tenemos a mucha gente destacada en Perú, en Argentina, bueno, no sé bien en Perú en ese sentido, pero en México, en Argentina, en Colombia, en el campo incluso de las artes. Podemos exportar muchas cosas y nos estamos quedando callados y estamos dejando que el pastel se lo coman los poderosos. Creo que en este momento es tiempo de que América Latina dé un manotazo, pero de un manotazo no militar, porque ni tenemos el poder ni les importamos a los grandes poderosos. Un manotazo de creatividad y de decir, hey, aquí estoy, tengo una identidad propia y puedo vender esto. Enzo. Muy buenas palabras, Roberto, las respaldo y desde luego comparto con nuestro público que entendemos también las sabrá valorar, es importante entonces, somos la patria grande, no lo olvidemos. Roberto, ha sido un privilegio y por favor invita al público, ¿dónde te podemos encontrar, querido Roberto de la Madrid? Pues ustedes solo tienen que teclear Detrás de la Razón y compartan, comenten, que de eso se trata. Simplemente les agradezco siempre el favor de su atención y estamos en la batalla. Enzo.
Roberto, nosotros es un honor poder conversar contigo. Detrás de la razón, ingrese en la descripción de nuestro video al canal de Roberto de la Madrid, suscríbase, comente, comparta, denle me gusta a sus videos, sus contenidos que son bastante enriquecedores, se los recomiendo. Y también suscríbanse a este canal, Prensa Alternativa, comenten, Por compartan supuesto. también, que es totalmente gratis. Y seguiré tu consejo, Roberto, terminando el programa, un tequila para poder liberar un poco la congestión. No viene mal, tequila bien, pero bien potente, sí. Nos Con estamos reencontrando. limoncito. Y si te pregunta a tus familiares o alguien, oye, pero eso no te cura, tú le vas a contestar, ya sabes qué, ¿no? No, pero se me olvida. Excelente, Roberto, muchas gracias. Gracias también al J, nuestro director general Un y abrazo. nuestro director, el J. José del Castillo, que permite que este espacio salga por esta plataforma. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.